Hola amigos, ¿cómo están? En mis anteriores videos les mostré cómo resolver los problemas de la primera sección del examen de Matemática B para la beca de Japón del año 2016. Hoy quiero presentarles paso a paso cómo podemos resolver los problemas de la segunda sección. Creo que la primera dificultad para muchos es que el párrafo no cuenta con el dibujo del cilindro y el dibujo de C. Tenemos que tener el dibujo en nuestra mente y poder dibujarlo basado en la descripción dada del párrafo. Entonces, hay que ver la descripción con mucho cuidado. El término R es una constante positiva y aparte de eso, tiene el valor igual o mayor que x al cuadrado más y al cuadrado. Esta condición nos hace recordar del teorema de Pitágoras y trigonometría. Sin embargo, solamente con esta condición aún no podemos dibujar el cilindro, porque un cilindro es una figura tridimensional y todavía carece de información sobre la tercera dimensión. Entonces, seguimos leyendo la descripción. Dicen que también hay un término z, que satisface z debe ser mayor o igual a 0 y tiene que ser igual o menor a y. Y una de las dimensiones que forman la parte C. Entonces, el cilindro sería como se muestra en la pantalla, ya que no tenemos números o longitudes exactos para ningún término. No sabemos el área de la base ni la altura del cilindro, según la descripción que tenemos. Pero el cilindro sería algo como se muestra en la pantalla. Y con C sería... ¡Listo! Tenemos nuestra figura. Entonces, empecemos a resolver los problemas. Nuestro primer problema de la sección se muestra en pantalla. Este problema especifica el valor de x, que es t, y el rango de t está dentro del intervalo de -r hasta r. Y la pregunta nos pide expresar el área de la sección transversal de la figura C sobre el plano x igual a t. Viendo la figura C que se muestra en la pantalla, podemos ver que la sección transversal es un triángulo rectángulo. Ahora tenemos que expresar el área del triángulo en términos de R y T. Entonces empecemos. Y ya que sabemos que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado. Por eso, podemos expresar y como y al cuadrado es igual a r al cuadrado menos x al cuadrado. Ahora, como ya sabemos que el área de un triángulo se calcula como área de un triángulo es igual a 1/2 por la base por la altura. ¿Cuáles serían los valores de la base y la altura? La base es y, como se muestra en la pantalla, y altura es z, según la descripción de C dada en el primer párrafo de la sección. Y el valor de z es y. Entonces, podemos calcular el área del triángulo como área de un triángulo es igual a base por altura partido 2. Es igual a y por z partido 2, que es igual a y al cuadrado partido 2. Y ya que y al cuadrado es igual a r cuadrado menos x cuadrado y x es t, tenemos r cuadrado menos t cuadrado partido 2. Entonces, la respuesta del primer problema es
r cuadrado menos t al cuadrado partido 2. Ahora miremos el segundo problema. Ahora, nuestra misión es calcular el volumen de C. Si ha aprendido el cálculo diferencial e integral, creo que este problema es muy sencillo. En el primer problema, calculamos la sección transversal de C, que es una parte del volumen de C. Y ya que sabemos que la longitud de C es de menos R hasta R, entonces podemos utilizar la integral definida para resolver este problema. ¿Por qué? Pues pensemos que el volumen de C es el conjunto de triángulos infinitamente finos del intervalo de menos R hasta R. Y ya que tenemos el área del triángulo, así podemos resolver esta integral definida de la siguiente manera. Cancelamos la fracción de 1/2 al quitar los dos de los numeradores de las fracciones y seguimos. Y acá está. Ahora tenemos la respuesta. El volumen de C, según la descripción y condiciones dadas, es 2R al cubo partido 3. Seguimos al tercer problema. Miremos el cilindro en la pantalla. Según la descripción, A es el arco que tenemos entre dos puntos, R00 y R coseno de teta, R seno de teta 0, ya que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. El radio para calcular A es R. Si fuera una circunstancia del círculo con el radio R, sería 2pi r. Ahora, para el arco necesitamos saber el valor del ángulo θ, que se puede considerar como una proporción de 2pi o 360 grados. Entonces, A sería A igual a 2pi r por θ partido 2pi, que es igual a rθ. Entonces A es rθ. Y hallar B es muy fácil. Por dos puntos que tenemos, r coseno de θ, r seno de θ y 0. Es un punto. Y el otro es r coseno de θ, r seno de θ y r seno de θ. El único valor que cambió de estos dos puntos es el valor de z de 0 a r seno de θ. Entonces, B es igual a r por seno de θ. Si aún no están convencidos por la respuesta, podemos calcular el valor de B utilizando la fórmula de la distancia, que es la raíz cuadrada de la suma de diferencia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos x1, y1, z1 y x2, y2 y z2 sería como se muestra en la pantalla. Entonces, B es igual a la raíz cuadrada de paréntesis r coseno de θ menos r coseno de θ, cerramos paréntesis al cuadrado, más, abrimos paréntesis, r seno de θ menos r seno de θ, cerramos paréntesis al cuadrado, más, paréntesis, r seno de θ menos 0. Cerramos paréntesis al cuadrado. Es igual a r por seno de θ. Tenemos el mismo valor que conseguimos sin cálculo. Entonces,
La respuesta a este problema sería A es igual a r teta y B es igual a r por seno de teta. Trabajemos con el último problema de la sección. Lo que acabamos de calcular en el tercer problema es el arco de la parte del cilindro, la figura C y su altura, que se denomina A y B, respectivamente. Ahora, necesitamos calcular el área del lado de la misma figura, C. ¿Cómo lo hacemos? Podemos utilizar la integral definida de nuevo, como hicimos con la segunda pregunta. Supongamos que el área del lado C es la suma de partes del mismo lado infinitesimalmente pequeñas. En este caso, la longitud del lado del arco C infinitesimalmente pequeño es r delta teta o d teta, como se muestra en la pantalla. Y la altura es b, que es r seno de teta. Según la descripción del tercer problema, el valor de teta puede ser de 0 hasta pi. Entonces tenemos área del lado de C es igual a integral definida de 0 a pi, r por seno de teta por r de teta. Tenemos la respuesta. El área del lado de C es 2r cuadrado. ¿Qué les pareció? Al inicio quizás nos parecen difíciles los problemas, pero trabajando paso a paso, cuidadosamente, de hecho, no son tan difíciles. Muchas gracias y vamos a trabajar con la última sección del examen en el siguiente video. ¡Nos vemos pronto!